Bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo sobre probabilidad. Vamos a resolver los ejercicios 5 y 6 que marcamos en clase, que en apariencia son muy similares a los que ya resolvimos en un vídeo anterior, solo que aquí no vamos a recurrir a los diagramas de Venn. De entrada, desde el momento en que nos hablan de que tenemos la probabilidad del suceso contrario, y en este caso tenemos la probabilidad del suceso contrario de A, todo lo que tenemos que hacer para calcular la probabilidad de A es coger 1 y restarle la probabilidad del suceso contrario. Con esta sencilla operación que nos ha dado 0,52, ya tenemos la probabilidad de A. Por otra parte, fíjate, el problema nos dice, sabemos la probabilidad del suceso contrario de A, sabemos la probabilidad de la unión y conocemos la probabilidad de B. ¿Y cómo sabremos cuál es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos? Pues sin más que aplicar la fórmula ya conocida. La probabilidad de A unión B sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Si sustituimos en esta fórmula todos los elementos que aparecen, más el que hemos calculado, 0,82 sería igual a 0,52, la probabilidad de A, más 0,42, que es la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. De aquí sencillamente despejamos la probabilidad de la intersección. Y eso sería igual a 0,82 menos 0,52 menos 0,42. La probabilidad de la intersección, cambiando el signo, al resultado sería igual a 0,2. Puesto que ya conocemos la probabilidad de la intersección, estamos en condiciones, porque también sabemos la probabilidad de A y la probabilidad de B, de saber si estos dos sucesos son o no independientes. Para que dos sucesos sean independientes, el producto de sus probabilidades debe ser igual a la probabilidad de su intersección. Bueno, la probabilidad de intersección es 0,12, la de A es 0,52 y la de B es 0,42. A simple vista ves que en esa operación el primer miembro es distinto del segundo miembro. Por tanto, estos dos sucesos no son independientes. Nos corresponde ahora calcular, para el segundo apartado, la probabilidad de A sabiendo que ha sucedido B, que es como se lee esta formulita que estamos escribiendo. Y eso sería igual a la probabilidad de la intersección que nos dio 0,12 dividido entre la probabilidad de B que es 0,42. Si realizamos esta operación en la calculadora, nos da aproximadamente 0,29. Para emplear esta fórmula, recuerda que lo que aparece en el denominador no es otra cosa que el segundo término que aparece en la fórmula. La probabilidad de A sabiendo que B, pues B entonces aparece en el denominador, la probabilidad de B. Como ves, hemos resuelto este ejercicio sin necesidad de recurrir a los diagramas de Venn. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 6, que es muy parecido. Y el ejercicio número 6 nos dice lo siguiente. De dos sucesos sabemos que la probabilidad de A es 0,4, que la probabilidad de B sabiendo que ha sucedido A es 0,25 y que la probabilidad del suceso contrario de B es 0,75. Se nos vuelve a pedir si son o no independientes y además nos piden que calculemos la unión de esos dos sucesos y su intersección. La probabilidad de B la calculamos sin más que 1 menos la probabilidad del suceso contrario. En este caso sería 1 menos 0,75. Por tanto, la probabilidad de B es 0,25. Como conocemos la probabilidad de B sabiendo que ha sucedido A y la probabilidad de A, podemos despejar la probabilidad de la intersección, que es uno de los datos que nos pide el problema. Para eso vamos a plantear la fórmula. La fórmula nos dice que la probabilidad de B sabiendo que ha sucedido A es igual a la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de A. La probabilidad de B sabiendo que ha sucedido A era 0,25. La probabilidad de B en intersección con A no la conocemos. Y en el denominador de esa expresión lo que aparece es la probabilidad de A. Y la probabilidad de A era 0,4.
Por tanto, de aquí despejamos sin más la probabilidad de la intersección y eso sería igual a 0,4 por 0,25. Operación que si la realizamos en la calculadora nos da 0,1. Aquí hay una cuestión interesante. Y es que en el apartado A, donde se nos preguntan si A y B son independientes, deberíamos plantearnos lo siguiente. La probabilidad de B sabiendo que ha sucedido A es 0,25. Pero es que la probabilidad de B también es 0,25. Luego, si la probabilidad de B es 0,25 y la probabilidad de B sabiendo que ha sucedido A es 0,25, para nada afecta que haya sucedido A. Por tanto, con los datos que tenemos, podemos asegurar que la probabilidad de B no cambia porque haya sucedido A. De ahí podemos deducir que los datos son claramente independientes. No es necesario realizar la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B y comprobar que eso es igual a la probabilidad de la intersección, cosa que también podríamos hacer y nos daría exactamente lo mismo. Los dos sucesos, por tanto, son independiente. Nos queda solo contestar a cuánto vale la probabilidad de A unión B. Y eso es bien sencillo, solo tenemos que echar mano de la fórmula, que nos dice que la probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la suma de las probabilidades de ambos sucesos menos la probabilidad de la intersección. Y nosotros tenemos todos los datos. Y puesto que tenemos todos los datos, se trata sencillamente de sustituirlos en la expresión que acabamos de escribir. Eso sería 0,4 más 0,25 menos 0,1. Realizamos las operaciones y el resultado final, 0,4 más 0,25 menos 0,1, nos va a dar 0,55. Bien, como acabas de comprobar, que es lo interesante, es que si comparamos estos ejercicios con los del vídeo anterior, aparentemente en su redacción son muy similares, pero analizando los datos comprobamos que sencillamente aplicando las fórmulas conocidas no nos es necesario disponer de los diagramas de Venn para resolverlo. Y espero que esto te haya aclarado alguna que otra duda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.